Los Tres Mosqueteros, Alejandro Dumas. Capítulo 65. El juicio. Era una noche tempestuosa y oscura. Densas nubes cubrían el cielo, velando la claridad de las estrellas. La luna no debía salir hasta medianoche. De vez en cuando, al resplandor de un relámpago que brillaba en el horizonte, se distinguía el camino que se dibujaba blanco y solitario, y apagado el relámpago, todo volvía a quedar en la oscuridad. A cada instante Athos invitaba a Artagnan a que ocupara su lugar a la cabeza de la pequeña tropa, el cual abandonaba de nuevo al cabo de un momento. No pensaba más que en una cosa, en avanzar, y así lo hacía. Atravesaron en silencio la aldea de Festubert, donde permanecía el criado herido, y siguieron a lo largo del bosque de Richbruch. Cuando llegaron a Herlier, Planchet, que dirigía la columna, torció a la izquierda. Varias veces, tanto Lord Winter como Porthos y también Aramis habían tratado de dirigir la palabra al hombre de la capa roja, pero a cada pregunta que le hicieron se había inclinado sin responder. Los viajeros sospecharon entonces que había alguna razón para que el desconocido guardara silencio y cesaron de dirigirle la palabra. Además, la tempestad arreciaba, los relámpagos se sucedían con rapidez, el trueno empezaba a retumbar y el viento precursor del huracán silbaba en la llanura. La cabalgata tomó el trote largo. Poco más allá de Fromelés estalló la tormenta. Se embozaron en las capas. Faltaba todavía 3 leguas que recorrieron recibiendo torrentes de lluvia. Artagnan se había quitado el sombrero y no se había puesto la capa. Sentía una especie de consuelo en dejar resbalar el agua por su abrasada frente y por su cuerpo estremecido por la fiebre. En el instante en que la pequeña tropa avanzaba por delante de Goskal e iba a llegar a la posta, un hombre escondido bajo un árbol se separó del tronco que le ocultaba y se adelantó hasta la mitad del camino poniéndose el índice en los labios. Athos reconoció a Grimaud. «¿Qué hay?», preguntó Artagnan. «¿Habrá dejado Armentières?». Grimaud hizo con la cabeza un movimiento afirmativo y Artagnan rechinó los dientes. «Silencio, Artagnan», dijo Athos. «Yo soy quien me he encargado de todo y a mí me corresponde interrogar a Grimaud». «¿Dónde está?», preguntó Athos. Grimaud extendió la mano en dirección a Lys. «¿Lejos de aquí?», dijo Athos. Grimaud mostró a su amo su índice doblado. «¿Sola?», agregó Athos. Grimaud hizo una seña afirmativa. «Señores», dijo Athos, «se halla a media legua de aquí y en dirección al río». «Perfectamente», dijo Artagnan. «Condúcenos allá, Grimaud». Este se puso en marcha y sirvió de guía a la cabalgata. Unos 500 pasos más adelante hallaron un riachuelo que vadearon. Al resplandor de un relámpago distinguieron la aldea en Winghem. «¿Es ahí?», preguntó Artagnan. Grimaud hizo un gesto negativo. «Silencio», dijo Athos, y la tropa prosiguió su camino. Otro relámpago brilló. Grimaud extendió el brazo y al resplandor azulado que despidió la serpiente de fuego, divisaron una aislada casita situada al borde del río a 100 pasos de una barquilla. Una ventana se hallaba alumbrada. «Ya hemos llegado», dijo Athos. En aquel instante un hombre recostado en un foso se levantó mostrando con el dedo la ventana iluminada. Era Mosquetón. «Allí está», dijo. «¿Y Bazin?», preguntó Athos. «Mientras yo guardaba la ventana, él guardaba la puerta». «Bien», dijo Athos. «Todos son fieles servidores». Athos se apeó a su caballo, dio la brida a Grimaud y se adelantó hacia la ventana después de haber hecho seña a los demás para que se dirigieran hacia la puerta. La casita se hallaba rodeada de un seto vivo de 2 o 3 pies de alto. Athos pasó el seto, llegó a la ventana que no tenía póstigos pero cuyos visillos estaban corridos. Se subió sobre el zócalo de piedra a fin de poder ver por encima de los visillos.
Al resplandor de una lámpara distinguió a una mujer envuelta en una capa oscura, sentada en un escabel cerca de un fuego moribundo. Tenía colocados los codos sobre una mala mesa y apoyada la cabeza en sus manos blancas como la nieve. No se podía distinguir su rostro, pero una sonrisa siniestra apareció en los labios de Athos. No se había equivocado. Bien cierto estaba de que era la misma que buscaba. En aquel momento relinchó un caballo. Milady levantó la cabeza, vio la cara pálida de Athos pegada al vidrio y exhaló un grito. Athos comprendió que le había reconocido. Empujó los cristales con la rodilla y con la mano. La puerta cedió, los vidrios se rompieron, y Athos, cual el espectro de la venganza, saltó al suelo del cuarto. Milady corrió a la puerta y la abrió. Más pálido y más amenazador aún que Athos, D'Artagnan apareció en el umbral. Milady retrocedió dando un grito, creyendo D'Artagnan que quizá tendría algún medio de fugarse y temiendo que se le escapara, sacó una pistola, pero Athos levantó la mano. «Vuelve esa arma a su sitio, D'Artagnan», le dijo. «Es necesario que esta mujer sea juzgada y no asesinada. Aguarda aún, D'Artagnan, y quedarás contento. Entren, señores». D'Artagnan obedeció, pues Athos tenía la voz solemne y el ademán poderoso de un juez enviado por el Señor. Detrás de D'Artagnan penetraron Porthos, Aramis, Lord Winter y el hombre de la capa roja. Los 4 criados guardaban la puerta y la ventana. Milady volvió a caer en su silla con las manos extendidas como para conjurar aquella terrible aparición. Al distinguir a su cuñado dio un grito terrible. «¿Qué buscan?», preguntó Milady. «Buscamos», dijo Athos, «a Ana de Bueil o Carlota Backson, quien se llamó condesa de la Fère y después Lady Winter, baronesa de Sheffield». «Yo soy», murmuró en el colmo del estupor. «¿Qué desean?». «Queremos juzgarla a causa de los crímenes que ha cometido», dijo Athos. «Se le permitirá defenderse. Justifíquese si puede hacerlo. D'Artagnan, a ti te corresponde acusar el primero». D'Artagnan se adelantó. «Ante Dios y ante los hombres», dijo, «acuso a esta mujer de haber envenenado a Constanza Bonacieux ayer por la noche», y se volvió hacia Porthos y Aramis. «Atestiguamos», dijeron a un mismo tiempo los 2 mosqueteros. D'Artagnan prosiguió. «Ante Dios y ante los hombres, acuso a esta mujer de haberme querido envenenar con cierto vino que me envió de Villeroy, con una carta falsa para hacerme creer que venía de parte de mis amigos. Dios me salvó, pero un hombre llamado Brisemont murió en mi lugar». «Atestiguamos», dijeron en el mismo tono grave Porthos y Aramis. «Ante Dios y ante los hombres», prosiguió D'Artagnan, «acuso a esta mujer de haberme impelido al asesinato del conde de Wardes, pero como nadie estaba presente para confirmar la verdad de esta acusación, lo atestiguo yo mismo. He dicho». D'Artagnan pasó al otro lado de la habitación con Porthos y Aramis. «Ahora le corresponde a usted, milord», dijo Athos. El barón se acercó a su vez. «Ante Dios y ante los hombres», dijo, «acuso a esta mujer de haber hecho asesinar al duque de Buckingham». «¿El duque de Buckingham asesinado?», prorrumpieron a una todos los circunstantes. «Sí», dijo el barón, «asesinado, por la carta de aviso que me escribieron, hice prender a esta mujer y confié su custodia a un fiel servidor mío. Ella corrompió a ese hombre, le puso el puñal en la mano e hizo que matara al duque. Quizá en este momento el pobre Felton paga con su cabeza el crimen de esta furia». Los jueces estremecieron al oír la revelación de estos crímenes todavía desconocidos. «Y no es eso todo», repuso Lord Winter. «Mi hermano, que la había hecho su heredera, murió en menos de 3 horas de una extraña enfermedad que deja manchas lívidas por todo el cuerpo. Cuñada mía, ¿cómo murió su esposo?». «¡Qué horror!»,
exclamaron Porthos y Aramis. «Asesina de Buckingham, asesina de Felton, asesina de mi hermano. Pido justicia contra usted y juro que si no me la hacen, yo me la haré». Y Lord Winter fue a colocarse junto a D'Artagnan, dejando libre el lugar para otro acusador. Milady dejó caer la cabeza en sus manos, tratando de reunir sus ideas confundidas por un vértigo mortal. «Llegó mi turno», dijo Athos temblando, como tiembla el león a la vista de una serpiente. «Me casé con esta mujer cuando era soltera. Le di mi mano a despecho de toda mi familia. Le di mi fortuna y mi nombre. Y un día observé que esta mujer estaba marcada con una flor de lis en el hombro izquierdo. «Oh», dijo Milady incorporándose, «desafío a que me nombren el tribunal que ha pronunciado sobre mí esa sentencia infame. Desafío a que me presenten al verdugo que la ha ejecutado». «¡Silencio!», gritó una voz. «A eso me toca a mí responder». Y el hombre de la capa roja se acercó. «¿Quién es ese hombre? ¿Quién es ese hombre?», exclamó Milady, sofocada por el espanto y con los cabellos erizados. Todos los ojos se volvieron hacia aquel hombre, pues a todos, excepto a Athos, les era desconocido. Y aún el mismo Athos le miraba con tanto asombro como los demás, pues ignoraba cómo podía encontrarse mezclado en el horrible drama que se desarrollaba en aquel instante. Después de haberse aproximado a Milady con paso lento, y de modo que solo la mesa lo separaba de ella, el desconocido se quitó su máscara. Milady miró algunos segundos con un creciente terror aquel semblante pálido, rodeado de cabellos y de patillas negras, cuya sola expresión era una impasibilidad helada. «¡Oh, no, no!», dijo Milady levantándose y retrocediendo hasta tocar la pared. «¡Es una aparición infernal! ¡No es él! ¡Socórranme!», exclamó con voz ronca, volviéndose hacia la pared, como si hubiera querido abrirse paso con las manos a través de la misma. «¿Pero quién es?», exclamaron todos los testigos de esta escena. «Pregúntenselo a esa mujer», dijo el hombre de la capa roja. «Pues bien ven que me ha reconocido». «¡El verdugo de Lillet! ¡El verdugo de Lillet!», exclamó Milady, presa de un terror indecible y clavando las uñas en la pared para no caerse. Todos se separaron y el hombre de la capa roja permaneció solo de pie en medio de la sala. «¡Gracia! ¡Gracia! ¡Perdón!», exclamó la infame, cayendo de rodillas. El desconocido dejó que se restableciera el silencio. «Bien les decía que me había reconocido», dijo. «Sí, soy el verdugo de la ciudad de Lillet, y he aquí mi historia». Todos fijaron la vista en aquel hombre cuyas palabras esperaban con ávida ansiedad. «Esta mujer era en otro tiempo una doncella tan hermosa como lo es hoy. Era religiosa en el convento de las benedictinas del Templemar. Un joven sacerdote de corazón sencillo y cristiano ejercía su sagrado ministerio en la iglesia de este convento. Ella intentó seducirle y lo consiguió. Hubiera seducido a un santo. Los votos de ambos eran sagrados e irrevocables. Su unión no podía durar mucho tiempo sin perderlos. Logró de él que abandonaran el país, pero para dejarlo, para huir juntos y marchar a otra parte de Francia donde pudieran vivir tranquilos por ser desconocidos, necesitaban dinero, pero ni uno ni el otro lo poseían. El sacerdote robó los vasos sagrados y los vendió, pero cuando se disponían a partir fueron detenidos. 8 días después logró ella seducir al hijo del carcelero y se salvó. El joven sacerdote fue condenado a 10 años de presidio y a ser marcado. Yo era el verdugo de la ciudad de Lillet, según dice esa mujer. Me vi obligado a marcar al culpable, y el culpable, señores, era mi hermano. Entonces juré que esta mujer que le perdió, que era más que su cómplice, pues le había impulsado hacia el crimen,
Participaría por lo menos del castigo. Se sabía el sitio en que se había ocultado, pero no cejé en mis esfuerzos por encontrarla hasta que la alcancé, la sujeté y le estampé la misma marca que había impreso en mi hermano. Al día siguiente de mi regreso a Lillet, mi hermano consiguió huir a su vez. Me acusaron de complicidad y me condenaron a permanecer en prisión en su lugar, mientras él no se constituyera preso. Mi pobre hermano no conocía ese juicio. Se había reunido con esta mujer y habían huido juntos a Berry, donde había dejado un pequeño curato. Esta mujer pasaba por su hermana. El señor del territorio en que se hallaba situada la iglesia del curato vio a esta pretendida hermana del cura y se enamoró de ella hasta el punto en que le propuso casarse. Entonces dejó al que la había perdido por el que debía perder y consiguió ser la condesa de la Fère. Todos miraron a Athos, cuyo verdadero nombre era este. El mosquetero hizo un gesto con la cabeza para significar que todo lo que había dicho el verdugo era cierto. Entonces, siguió este, loco, desesperado, resuelto a desembarazarse de la existencia, pues le había robado todo, honor y felicidad. Mi pobre hermano volvió a Lillet, y sabiendo la prisión a que me condenaron en su lugar, se constituyó preso y se ahorcó la misma noche en su calabozo. Por lo demás debemos hacer justicia a los que me habían condenado, pues apenas se identificó al cadáver me devolvieron mi libertad. He aquí el crimen de que la acuso. He aquí por qué fue marcada. D'Artagnan, dijo Athos, ¿qué pides contra esta mujer? La pena de muerte, respondió D'Artagnan. Milord Winter, continuó Athos, ¿qué pena pide contra esta mujer? La pena de muerte, repuso Lord Winter. Caballeros Porthos y Aramis, repuso Athos, ustedes son jueces. ¿A qué pena condenan a esta mujer? A pena de muerte, respondieron solemnemente los dos mosqueteros. Milady dio un alarido horroroso, se adelantó algunos pasos hacia sus jueces y cayó de rodillas. Athos extendió la mano hacia ella. Carlota Backson, condesa de la Fère, Milady Winter, dijo con gravedad. Sus crímenes han cansado a los hombres en la tierra y a Dios en el cielo. Si sabe alguna oración, récela, pues va a morir. Al oír estas palabras que no le dejaban ninguna esperanza, Milady se irguió y quiso hablar, pero no pudo articular ni una palabra. Sintió que una mano poderosa e implacable le hacía por los cabellos y la arrastraba con tanta violencia como la fatalidad arrastraba al hombre. No trató de hacer resistencia y salió de la casa. Lord Winter, D'Artagnan, Athos, Porthos y Aramis salieron en pos de ella. Los lacayos siguieron a sus amos y la habitación quedó sola, con la ventana rota, la puerta abierta y la lámpara ardiendo débilmente sobre la mesa.